Por aquí tengo lo más raro que conecté nunca a nivel de diseño a mi televisor, a mi TV Box o incluso a mi ordenador. Lo hemos estado utilizando sobre todo en el setup de mi hijo Pablo en su ordenador y hemos conseguido dos cosas que os voy a enseñar en este vídeo. Así que nada, después de la intro, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, he probado varios productos de esta marca, de la marca Gravastar, y me han flipado todos en cuanto a diseño. Creo que son productos que pueden gustar o pueden no gustar, pero lo que nadie puede negar es que se diferencian brutalmente de su competencia. El concepto del nuevo Gravastar Supernova es realmente sorprendente, sobre todo si no conoces la marca, y es que el diseño nuevamente está fuera de lo normal. Bueno, en este producto y en todos los que tiene la marca, han sacado hasta un cargador rápido con un diseño también espectacular, es como una especie de robot con patas y antenas al que se le encienden los ojos cuando lo enchufamos, y tiene tres puertos de carga, USB-A de 18 vatios y dos puertos USB tipo C de 20 y 65 vatios. Queda bastante chulo en una regleta de enchufes que tengamos en el escritorio, por ejemplo, pero también de adorno. Las patillas de enchufe se recogen y parece un adorno muy tech. Y bueno, vamos al lío. El nuevo Gravastar Supernova me ha sorprendido por tres cosas. Me ha sorprendido por diseño, obviamente, me ha sorprendido por su tamaño barra su calidad. En su caja nos muestra la imagen del producto, una especie de infografía de este y también sus características técnicas más destacables. Y dentro de esta caja nos viene obviamente un manual de usuario, también nos viene un cable USB tipo A USB tipo C para recargar su batería, nos viene tornillos y un asa que podremos instalar para usarlo a modo farolillo de mano con un efecto muy retro en su luz, ahora os enseño, y me parece ideal para llevarlo a acampadas y cosas así, seguro que nos quedamos con todo el mundo. Música y luz para rutas nocturnas. El Gravastar Supernova es un altavoz Bluetooth con luces que nos pueden servir incluso de lámpara de noche o lámpara para crear ambientes, etc. Está fabricado en una aleación de zinc y plásticos bastante resistentes, cuenta con un diseño bestial de ciencia ficción total, y en su parte superior tiene los botones. Tiene el botón de encendido, que a su vez es el de emparejamiento Bluetooth, el de subir, el de bajar volumen, el de cambiar de modo de luces, y con estos botones también podremos emparejar hasta dos altavoces Gravastar Supernova para tener un sonido estéreo más definido. En la parte trasera tiene la entrada USB tipo C para recargar su batería, lo hace en unas 3 horas más o menos, y también tiene una entrada auxiliar de audio en formato jack de 3,5 milímetros para conectarle fuentes de audio por cable. Y por supuesto abajo tenemos tres patas articuladas con luz y una pequeña base antideslizante en estas. El altavoz en sí es un altavoz de alta fidelidad, según nos dice la marca. Se trata de un altavoz de 25 vatios de potencia con acústica DSP, lleva un altavoz de rango completo de 3 pulgadas y un tweeter de alta frecuencia de media pulgada y tecnología de sonido adaptable. Cuenta con las características técnicas que os estaré dejando en pantalla, entre las que destacan su conectividad Bluetooth 5.3 con un alcance de hasta 20 metros y su batería de 3350 mAh que nos dará una autonomía de hasta 9 horas. En sus luces tenemos tres modos que podremos ir cambiando con el botón dedicado a ello. Tenemos el modo de luz dinámica, que es un modo que va cambiando la luz de color de forma progresiva y suave. Tenemos el modo de color único, que cuenta con hasta 8 colores diferentes entre los que podremos ir seleccionando a nuestro gusto. Y tenemos el modo luz de campamento, que imita el suave parpadeo del fuego. El diseño de este altavoz puede gustar más o menos, pero lo que sí podemos asegurar es que no pasa desapercibido para nada, y si lo tienes en casa, raro es que alguien que lo vea no te pregunte que qué demonios es. Por otro lado, su sonido me ha sorprendido muchísimo. Para lo pequeño que es, suena bárbaro. Tiene un sonido muy definido, tiene un sonido muy claro, y aunque subamos el volumen a tope no distorsiona para nada. Os voy a dejar una muestra.
con dos de estos se podría montar un setup muy guapo para disfrutar de todo nuestro contenido en nuestra Smart TV o TV Box. Lo podremos conectar por Bluetooth y como lleva la versión 5.3 no vamos a tener latencia apreciable a la hora de consumir contenido, es decir, no vamos a tener ese pequeño desfase entre audio e imagen, va a ir todo perfectamente sincronizado. Y por supuesto vamos a mejorar sustancialmente el sonido que nos llevan las Smart TVs de serie. The king has an heir, Daemon Targaryen. I will not be made to choose between my brother and my daughter. Rhaenyra's succession will be challenged. Knives will come out. You are the king. Your duty is to take a new wife. I have decided to name a new heir. I'm your heir. War. También puede estar muy guay para conectarlo a un PC y utilizarlo como el sonido de este. Mi hijo Pablo lo conecta al ordenador que él usa y le encanta para escuchar música, para ver vídeos o para ver el contenido que tenga en el ordenador. Con una luz ambiente muy guay, es ideal. Creo que este tipo de altavoces están súper bien para los que buscan precisamente sobre todo diseño, un diseño diferente y espectacular. Pero por supuesto el diseño no lo es todo, porque también tienen una calidad de sonido muy correcta. La verdad es que la marca no descuida esto por ofrecer un diseño fuera de lo normal, al contrario, el sonido está también completamente a la altura. Como punto que le he echado en falta es una aplicación móvil para poder ecualizar el sonido y para poder controlar las luces. No tiene aplicación móvil y habría estado muy bien que la llevara, sobre todo teniendo en cuenta su precio, ya que no son altavoces precisamente baratos. Ahora mismo este Gravastar Supernova se puede comprar a $161, ya que tienen un descuento de lanzamiento durante unos pocos días, pero su precio oficial será de casi $180. Os dejaré el enlace por aquí abajo por si os interesa. Ahora me gustaría que vosotros me digáis en los comentarios de este vídeo si os gastaríais $180/euros en un altavoz de estas características. Es algo que me interesa muchísimo, así que os estaré leyendo. Si este vídeo te ha gustado, puedes considerar el dejar un buen like, puedes considerar el suscribirte al canal y activar la campanita si no lo has hecho, ya que es completamente gratis. Yo, como siempre, os dejaré un par de vídeos más por aquí que creo que os pueden gustar bastante, por si queréis echar el rato. Una vez más, muchas gracias a todos de verdad por estar al otro lado, y yo ahora me despido. Hasta el próximo vídeo.